Pero quito. No, para, porque no quiero grabar. A Laura, reconozco que algo pertenece a un aquí y una ahora específico, es decir, a un momento específico de esto. Ese es el original. El original es entonces aquello irrepetible que no puede ser reproducido tal cual es, o para el cual una reproducción es siempre una reproducción, porque ninguna reproducción puede dar cuenta de ninguna reproducción puede dar cuenta de lo que el original es en sí, de su pertenencia a un aquí y una ahora, que además el original contiene las marcas o los trazos de su historia, de su devenir en el mundo. Trazos y marcas porque pueden ser tanto físicas como intelectuales. En ese sentido, el original es siempre algo irrepetible. Y es eso irrepetible lo que constituye la autenticidad, el modo propio de ser o estar en la existencia que no puede ser intercambiado por ningún otro. El original es una presencia auténtica e irrepetible. Benjamin dice en un momento, voy a leer un trozo del texto, abro comillas, dice, incluso en la reproducción mejor acabada falta algo, el aquí y ahora de la obra de arte. Su existencia irrepetible en el lugar en el que se encuentra. En dicha existencia singular y en ninguna otra cosa, se realizó la historia a la que ha estado sometida en el curso de su perduración. También cuentan las alteraciones que haya padecido en su estructura física a lo largo del tiempo, así como los eventuales cambios de propietario. No podemos seguir el rastro de las primeras más que por medio de análisis físicos o químicos impracticables sobre una reproducción. El de las segundos, de los propietarios, es tema de una tradición cuya búsqueda ha de partir del lugar de origen de la obra. El aquí y ahora del original constituye su autenticidad. Más adelante nos dice, vuelvo a abrir comillas, el ámbito entero de la autenticidad, se sustrae a la reproductibilidad técnica. Y desde luego que no solo a la técnica. Cara a la reproducción manual, que normalmente es catalogada como falsificación, lo auténtico conserva su autoridad plena, mientras que no ocurre lo mismo cara a la reproducción técnica. La razón es doble. En primer lugar, la reproducción técnica se acredita como más independiente que la manual respecto del original. En la fotografía, por ejemplo, puede resaltar aspectos del original accesibles únicamente a una lente manejada a su propio antojo con el fin de seleccionar diversos puntos de vista inaccesibles en cambio para el ojo humano, o con ayuda de ciertos procedimientos como la ampliación o el retardador retendrá imágenes que se le escapan sin más a la óptica humana. Entonces, está haciendo esa primera diferencia. La fotografía, justamente porque es el producto de un registro mecánico, produce unas imágenes que no son artificios intelectuales. Es decir, que no se presentan conformados de acuerdo a los órdenes, jerarquías, imperativos formales o semánticos propios de la subjetividad, de la construcción que hace la percepción humana. No se presentan como imágenes intencionales, esas donde hay una figura y un fondo, eso es una imagen intencional. ¿Okay? Por ello, lo que la fotografía recoge es aquello mismo que estaba allí. Por otra parte, esa especie de indiferencia formal y semántica hace que en la fotografía
lo registrado se manifieste en todos y cada uno de sus detalles, haciendo visible que lo que para la percepción inmediata pudiera ser invisible, o lo que para la percepción inmediata pudiera estar ausente. Entonces, ¿cuál es la diferencia que está estableciendo Benjamin? Hay unas imágenes de las cuales hay un original y todas las reproducciones de esas imágenes son copias. Hay, por el contrario, las imágenes mecánicas donde no hay original, porque el original de la imagen mecánica no existe. Lo que existe es un negativo, que no es una imagen, es el contrario a una imagen, es el reverso de una imagen. Y lo único que existe en las imágenes mecánicas son copias. Cualquier fotografía es una copia, pero es también un original, en el sentido de que es lo que se puede tener como imagen, a la vez copia de original. Lo mismo pasa en el cine. La película se estrena en 47 cines a la vez, y no es que en uno esté estrenándose la original y en los otros 46 se está estrenando una copia. No, todas son copias, porque todas de alguna manera son originales. También, eso es importantísimo, porque entramos en un mundo donde no hay distinción entre el original y la copia, donde no hay originalidad. Es decir, es un mundo del cual lo original se ha desvanecido. Con el desvanecimiento del original se desvanece lo auténtico, que son elementos que Benjamin va a considerar van juntos. Es decir, en nuestro mundo contemporáneo no hay originalidad, pero no hay autenticidad tampoco. Y el mundo mecánico está hecho de unas imágenes para las cuales la autenticidad o la originalidad no existe. ¿Okay? La autenticidad no tiene valor en estas nuevas tecnologías. Pero eso no es lo más interesante que dice Benjamin. Lo que me parece más importante es que propone que la reproducción técnica transforma los modos de la percepción. La fotografía, por ejemplo, puede resaltarse aspectos que son inaccesibles a la mirada, sean estos puntos de vista o variedad de elementos. En este sentido, el cambio cultural que provoca o se genera con la revolución industrial, y que no es meramente un cambio cultural, sino que para Benjamin supone una transformación radical de la experiencia y de la praxis del hombre, tiene que ver sustantivamente con la atrofia del aura. ¿Qué quiere decir esto? La atrofia del aura es un síntoma. Entonces, la atrofia esa atrofia no crece, no tiene importancia, ¿no? Es un síntoma, da cuenta de un estado de cosas cultural y significa la desvalorización, la dilución de la idea de original y de la idea de autenticidad, lo que en términos culturales y existenciales es bastante importante. Involucra, por una parte, que la experiencia se hace homogénea, estandarizada, que no hay un ejemplar que sea el auténtico. Y por la otra, que la cultura se mueve históricamente por reconfiguración y no por creación. Y que igual las imágenes o el arte o lo que quiera, no hay creaciones, lo que hay son reconfiguraciones. Y que se desentiende de la tradición y sustituye lo irrepetible por presencias masivas. Porque además la imagen mecánica no es una, sino que son múltiples siempre. Es decir, de una fotografía yo puedo sacar infinidad de copias. De una película también. Es decir, no hay la idea, no hay una condición masiva en la reproductibilidad, ¿no? Sandra, disculpa, Hay que aclarar. Ajá. ¿Podrías Diga. repetir la parte en la que hablas de que la experiencia se hace homogénea?
claro, la experiencia se hace homogénea en el sentido de que, a ver, ¿por qué se hace homogénea la experiencia? La experiencia se hace homogénea porque de alguna manera todos van a tener las posibilidades de experimentar algo a la mano, en la cercanía. Lo que está diciendo Benjamin es, con la reproductibilidad, eso que llamábamos arte, y que era una cosa absolutamente alejada y casi a nivel de lo sagrado, se convierte, como diría Heidegger, en algo a la mano, algo cercano, algo que está ahí, algo además que es de todos. Todo el mundo saca fotografías, unos las sacan bien, unos las sacan mal, pero sacar fotografía no es una cosa exclusiva de los fotógrafos. Saca fotografía todo el mundo que tiene un teléfono celular y saca fotografías todo el tiempo y le manda sus fotografías a todo el mundo. Es decir, hay una homogeneidad en la experiencia. Porque además, como no hay que ser auténtico, como no hay originales, entonces todas las cosas son de alguna manera semejantes. Él lo dice en algún momento, esta gente que tiene un gusto especial por lo mismo. Es decir, describiendo el mundo de la revolución industrial como gente que le gusta lo que es semejante, de alguna manera. Además, la revolución industrial creo que es estandarizada, en el sentido de que qué es lo que hace posible que hagamos 4 millones de tazas en una máquina y no hagamos una taza Pero cada es algo vez. como muy burgués, ¿Ah? ¿no? También. Es algo como muy Perdón, burgués también. ¿cómo burgués? En el sentido de que, digamos que esta asimilación o, digamos, imposición de un cierto gusto que es homogéneo, a todo el mundo le gusta como la misma cosa y para pertenecer a esto, pues es necesario tener el mismo gusto. No hay necesidad de decir que te diferencias del otro. Ajá, no, exacto, ok. Pero entonces esta experiencia se refiere más a la parte de la creación que a la parte de la percepción de la imagen. Esta parte se refiere al hecho, a una cosa, o sea, la imagen, a ver, ¿qué hace yo? ¿Qué es lo que yo creo que Benjamin hace en ese texto? Él toma, con la imagen, analizando el tipo de imagen que tiene, que se produce, él va a analizar la cultura. Y va a decir, en los tiempos de la reproductibilidad, la cultura es una cultura de homogeneidades. La cultura no es una cultura de originales ni de cosas auténticas. Es una cultura que permite el simulacro, que permite el fake, la famosa toda la historia de los fake, que permite una cantidad de elementos que solo son posibles y no nos vuelven locos y aterrados porque entendemos que hay una ausencia de autenticidad o porque no esperamos, digámoslo así, que las cosas sean auténticas y sean originales. Eso tiene que ver con la creación del arte, pero eso tiene que ver con la creación de la imagen, eso tiene que ver con lo que la imagen es. Ninguna imagen trata de ser la imagen, absolutamente distinta, original y novedosa. Estamos en un mundo de reconfiguraciones, no en un mundo de elaboraciones originales. Yo en eso creo que tuvo una capacidad para ver muy lúcida en el tiempo que te respondo eso, te responde. Sí, sí, sí. Sí. Lúcida y premonitoria, porque hoy en Lúcida y día, premonitoria, sí, yo pienso, sí. sí. Me parece que tuvo una lucidez muy... O sea, supo que era lo que estaba pasando con el cine y con la fotografía. Básicamente con el cine, porque la fotografía a él todavía le parece que no es lo que llamaríamos una imagen técnica en el sentido estricto. La verdadera imagen técnica es el cine. Pero además por el modo como se hace. Porque no es una imagen hecha por alguien. Es una imagen hecha
por una especie de sujeto público, donde entra un gentío, donde hay una cantidad de gente que te mete la mano. O sea, es una imagen que no tiene autor. Entonces, y además es una imagen que tiene tiempo, que incluye el tiempo. Y eso para él, en lo técnico, es muy importante, ¿no? Entonces, ajá. En el tercer parágrafo nos habla de que la revolución industrial transforma la percepción y por ello mismo atañe a la experiencia misma de los hombres y de la cultura. La percepción, que era concebida como una estructura o como una estructura general de la naturaleza humana, gracias a las transformaciones producidas por la técnica, aparece como determinada históricamente, de acuerdo a las condiciones de existencia de un momento dado. Eso es una cosa también que era impensable para Descartes, por ejemplo. Y que entonces, ¿qué hace eso posible? Que tú puedas hablar de los discursos y puedas hablar de una cantidad de elementos de cómo la configuración de la realidad está mediada históricamente. Eso es una idea, como la percepción que lo que veo en el mundo está mediada históricamente, ¿no? Eso era una cosa que era absolutamente impensable. Dentro de los grandes espacios históricos, el tiempo se modifica junto con toda la existencia de las colectividades humanas. Esto es una cita de Benjamin. El modo y la manera de su percepción sensorial, dicho modo y manera en que esa percepción se organiza, en medio de la que acontecen, están condicionados no solo natural, sino también históricamente. Por otra parte, en ese mismo parágrafo destaca que cada día cobra más vigencia, una vigencia más irrecusable la necesidad de adueñarse de los objetos en la más próxima de las cercanías. En la imagen, más bien, en la imagen, por ejemplo, más bien en la copia, en la reproducción. Y en la reproducción, o sea, ya la gente, eso es una de las cosas que él dice, aquí está, en algún momento él dice, aquí te lo voy a leer, dice, es la asignatura de esa masa cuyo sentido para lo igual en el mundo ha crecido. Eso es una frase de Benjamin. Es decir, si hay algo que nos da esto es que el sentido para lo igual, no para lo diferente, sino para lo igual, en el mundo ha crecido, ¿no? Tanto incluso que la reproducción le gana el terreno a lo irrepetible. Entonces no necesitamos ir al museo, nos basta con ver el libro. Porque nos contentamos con la imagen del cuadro, no necesitamos ver el cuadro. Es un poco esa idea. Es decir, ¿por qué? Porque el problema es de apropiación, el problema no es de contemplación. ¿Okay? La reproductibilidad te permite apropiarte de las cosas, no así los objetos con aura, la imagen con aura. Es decir, que la imagen sea técnica y la imagen sea reproductiva no solamente excede el humano, sino que además le permite al humano a poseerla y apropiarse. La reproductibilidad hace posible la cercanía del mundo. Sustituye las cosas únicas por ejemplares múltiples y da lugar a que se le pueda poseer. Es un simulacro de apropiación, porque no posees nada en realidad. Pero además, la imagen artesanal, que sería la reproducción, que tiene que ver con lo singular y perdurable, es completamente distinta de la imagen técnica. ¿Por qué? Porque la imagen técnica es una imagen fugaz y repetitiva, que pasa rápidamente y, sin embargo, está siempre dispuesta a que se la repita. Es decir, nadie se acuerda de la imagen que vio antes de ayer. Es fugaz. No tiene sentido de permanencia. Ok. Aparece de Constanza lo que llamamos homogenización, el sentido para lo igual en el mundo,
un sentido que diluye y modifica sustantivamente la concepción de lo singular. ¿Okay? En el quinto parágrafo nos dice, en términos culturales, esto implica un desplazamiento que opera en la cultura toda y que tiene que ver con lo que luego Debord va a llamar espectáculo, ¿no? O imagen espectáculo. Este desplazamiento es de eso que llamamos el valor cultural al valor exhibitivo. ¿Okay? El valor cultural está definido por una cierta consideración de la imagen, de las obras de arte, como inaccesibles, que las hace en cierto sentido sagradas, como imágenes de una realidad que se nos escapa o se nos extravía, de un mundo que se resiste a que podamos poseerlo y frente al cual sentimos respeto. En este sentido, el aura y la autenticidad de condición sagrada. Y ahí tenemos y eso tiene un valor cultural. ¿Ok? Tiene que ver con un mundo, una cultura que está instalada en rituales, en la tradición entendida como reproducción simbólica de lo mismo. ¿Ok? El valor exhibitivo, por el contrario, es la aparición de objetos de un mundo que está destinado únicamente a mostrarse, y a mostrarse en todas sus instancias. Un mundo que no está circunscrito a ninguna instancia física o circunstancial, sino que es inmaterial y funciona como puro intercambio. Un mundo obsceno, dirá Benjamin, en el sentido de que es un mundo que quiere mostrarlo todo. El valor exhibitivo es esa necesidad de ser visible, de hacerse visible, de mostrar. ¿Okay? En el parágrafo 7, entonces, es el gran ejemplo de la imagen técnica que es el cine. ¿Qué tiene de particular el cine? El cine tiene la capacidad de hacer realidad lo inmaterial, lo sobrenatural, la sobrenaturaleza. El mundo humano es una sobrenaturaleza, es decir, es un mundo que se dispara y se aleja de lo puramente material porque está determinado y delimitado por instancias ideales, conceptuales, lingüísticas o intelectuales. Lo primero que destaca Benjamin es la condición técnica de la experiencia desde la cual el cine se genera y el cine provoca. El cine es el ejercicio de un mecanismo, dice, más que de una persona. Es decir, no lo hace alguien, lo hace un mecanismo, una cantidad de... es como si fuese una línea de producción, es decir, es una cantidad de operarios que van haciendo distintos momentos de esa imagen que es el cine. Es un mecanismo, es el ejercicio de un mecanismo más que de una persona. Y su estructura no es un diseño, sino un montaje. Tiene una unidad frágil y provisional, que es la del montaje, que es una concatenación de fragmentos, o es una unidad, en todo caso, intelectual. Esta unidad del montaje, esta unidad que está hecha por el montaje de fragmentos, es lo que origina, en última instancia, las significaciones de la imagen que es el cine. Esto es muy importante. El cine es una imagen que, a diferencia de las imágenes artesanales o representativas, posee e incluye el tiempo. Gracias a ello, no solo es singular y sensible, sino que también es tempórea, es temporal. Se da y se realiza a sí misma como un simulacro de experiencia. No es nunca un uno en el sentido propio del término, sino una concatenación, un ensamblaje de fragmentos.
Por ello, el cine es una imagen fundamentalmente dinámica. Para Benjamin, esa descripción de una imagen que está hecha como por un mecanismo, es decir, como si fuese una línea de producción, pero además una imagen que no es representativa porque lo que es presentativa de una realidad, que lo que hace es construir una especie de realidad alterna. Ese sería el ejemplo máximo de lo que llamaríamos una imagen técnica. Gracias a este simulacro de experiencia, el cine es una imagen que se apropia de aquel que la experimenta, determinándole lo que puede pensar y creer, lo que puede desear, pero determinándole también de un modo inconsciente y más allá de todo ejercicio de la voluntad, le determina lo que va a sentir y el modo como va a responder. La cultura y con ella la experiencia del hombre adquiere un valor que no está dado ni por su realidad física ni por su trabajo, sino por la capacidad que posee para establecer modelos de existencia y para escribir estos modelos de existencia como producciones socioculturales. Entonces, el cine es la gran imagen, es la imagen técnica, por excelencia, una imagen que es peligrosa, que puede ser igual un espectáculo o una imagen dialéctica. El cine, la imagen mecánica, es una imagen autónoma, que no reproduce ni representa nada, sino que crea en sí misma una realidad y que es absolutamente plena. Tan plena que lo que allí se da se percibe como si fuese realidad de segundo grado, o sea, como si fuese real. Uno entra a una película y uno es absolutamente absorbido por la película. Y por más que sepa que lo que allí está pasando no está pasando, porque es ficción, uno de todas maneras participa de ese mundo de una manera absolutamente activa y además en contra de la propia voluntad. Uno puede estar haciendo el ejercicio de tratar de no participar y no lo va a lograr. En ese sentido, la imagen del cine domina, se apropia la imagen técnica, se apropia, es el verdadero sujeto en la relación entre imagen y espectador. El sujeto es la imagen y no el espectador. Eso a Benjamin le parece que eso sería el elemento fundamental de la imagen técnica. Bueno, eso se entiende, ¿no? Perfecto, todos ustedes conocen eso. Entonces lo que hizo Benjamin fue distinguir aquí entre una imagen. Ay, ya va. Distinguir entre una imagen, que es la imagen, y la imagen contemporánea, que sería una imagen que está elaborada a través de unos mecanismos que no tienen que ver con la persona humana, sino que son mecanismos tecnológicos y que de esa manera constituyen una imagen que siendo visual es temporal, lo cual es muy interesante, porque es de todas maneras un artificio, que es una imagen que además construye una realidad, pero es una imagen que posee dominio sobre los espectadores. ¿Por qué? Ok. Lo otro que vamos a tratar, eso se entendió perfecto, ¿verdad? No hay ninguna, eso creo que todo el mundo lo ha oído tanto. Pero Benjamin distingue también las imágenes en general de eso que llama una imagen dialéctica o una imagen verdadera. Quiero advertir que nunca especifica de modo transparente lo que es una imagen dialéctica.
No hay ningún texto de Benjamin que le diga a uno una imagen dialéctica es, porque Benjamin no especifica. Él lo que da es pista y muestra posibilidades de lo que una imagen dialéctica podría ser. Lo único cierto es que nos dice que la imagen dialéctica es siempre una imagen histórica, es testimonial, es tensa y es fugaz. Es decir, aparece como un relámpago, dice él. Es un despertar, es la imagen del despertar. Cuando uno escucha la idea de imagen dialéctica, aparece necesariamente, si está en la filosofía al menos, aparece necesariamente una pregunta. Si una imagen, sea mecánica o no, o sea técnica o no, es una figuración, ¿cómo puede ser dialéctica? Es decir, ¿cómo una figuración puede ser a la vez ella y su opuesto? Todos sabemos la dialéctica es un modo de comprender la realización existencial de algo. Un modo polémico en el que dos situaciones opuestas y contrapuestas se enfrentan, luchan entre sí, y de ese enfrentamiento surge una nueva situación que a la vez supera y sintetiza esas situaciones enfrentadas. Así funciona, dirían, el progreso histórico, por ejemplo. A una situación A se le enfrenta una situación B de la lucha y las contradicciones entre ambas. A y B surge una situación C que no solo sintetiza A y B, sino en una unidad, sino que además la supera a ambas. Por eso la historia progresa, digamos, porque lo que viene después va de alguna manera a superar a lo que estaba antes. Hegel y Marx, desde perspectivas totalmente distintas, proponían que el devenir histórico se realiza de esta forma, de modo tal que la historia progresa porque lo posterior contiene una síntesis de lo anterior y lo supera. Para Benjamin, al contrario de Hegel y Marx, lo importante del movimiento dialéctico no se encuentra en los extremos que se consolidan, sino en la tensión, la lucha, en la confrontación. Lo importante es el encuentro de instancias distintas y distantes, separadas y contrapuestas, es el movimiento mismo. Vuelvo entonces a la pregunta. Si una imagen es una figuración, entonces, ¿cómo puede ser una imagen dialéctica? ¿Cómo puede contener internamente un enfrentamiento, sintetizarlo y superarlo? Además, hay que repetirlo. Para Benjamin, la imagen dialéctica es además la imagen verdadera, en el sentido de la praxis a la que hemos hecho referencia antes, en la medida en que es la imagen que puede transformar lo real y transformar al hombre en su existencia y circunstancias. La respuesta a esa pregunta está en la idea y la descripción del cine que Benjamin hace en el texto que analizamos anteriormente. La imagen dialéctica es una articulación, un montaje de fragmentos, que un montaje de fragmentos, y por ello posee tiempo e historia. Es decir, no es solo espacio, sino también temporalidad, discurrir y un conjunto de decisiones. Es historicidad. Es decir, la historia está pensada como aquellas decisiones que llevan el curso, que hacen que las cosas se dirijan, tomen un sentido u otro. Eso es lo que llamamos historia, ¿no? Una pregunta. Ajá. Okay. En este sentido, Benjamin estaría tratando de regresar a la idea de originalidad a través de la imagen documental. No, ¿por qué? A ver. No.
Bueno, por este asunto de la importancia, bueno, por supuesto de la imagen dialéctica y bueno, todo lo que es Claro, pero la imagen dialéctica no es documental, ok. es histórica. ¿Qué quiere decir histórica? Ahí ese concepto. Por eso, Ajá. historia no, cuando decimos historia, no solamente decimos que pertenece a un pasado y que funciona como un documento de un pasado. Cuando hablamos de, ¿qué diferenciaría temporalidad de historia? ¿Verdad? La temporalidad es una especie de suceso, de devenir. O sea, un ¿Ok? continuo. Es un continuo devenir. Eso es lo que llamaríamos la temporalidad, ¿no? La historia está hecha porque en esa temporalidad se toman un conjunto de decisiones constantemente que dirigen el sentido de las cosas. Y eso es lo que llamamos historia. Ok. Entonces, eso no es documental, porque puede ser absolutamente ficticio. No necesita. Histórico es que va, para Benjamin, la imagen del presente siempre se va a referir al pasado. Pero no se va a referir al pasado como un documento, como O sea, lo haría la historiografía, ok. como tratando de rescatar del pasado lo que el pasado era. Por el contrario, lo que hace la imagen en el presente para Benjamin es intentar encontrar en el pasado lo que el pasado no fue, O sea, que para lograr que sea en el presente eso que el pasado no fue y de alguna manera redimirlo. o sea, como la ficción. O sea, es el sentido de la ficción. Porque, ay, a ver, la ficción, ¿qué es? ¿Qué estás llamando ficción? Mentira, engaño, ¿qué? Que puede tener, no, porque el sentido de verosimilitud en una imagen que puede ser ficción es un valor importante. O sea, pues no puede ser Pero algo que... tú estás hablando en términos de original y representación. Acuérdate que lo primero que hicimos fue eso. Nosotros estamos en un mundo donde eso no tiene sentido, lo que tú estás diciendo. Okay. No hay verosimilitudes. No, No hay no. no es originalidad, es verosimilitud en el sentido de que en una De que película... se parece a la realidad, suponiendo que la realidad es original, en el sentido que la realidad es auténtica. Ok, ok. Ok. Lo primero que te podría decir, Benjamin, es que la realidad no es auténtica. Bueno, ¿por qué? Porque la realidad está elaborada de acuerdo a unas estructuras del lenguaje. Que es lo que Es llama la ya una superestructura, interpretación, que vendría es siendo la ya superestructura. una elaboración intelectual. Entonces, ¿qué es lo auténtico de la realidad? Por eso empezamos por ahí. O sea, cuando él decía que la imagen técnica es una imagen que desvaloriza el original y desvaloriza la autenticidad, está hablando en serio. Es decir, nosotros vamos a estar en un mundo donde problemas de verosimilitud, problemas de autenticidad, problemas de originalidad no importan, Sí, no son fundamentales. okay, okay. Sí, lo importante es la apropiación. O sea, apropiarme de eso. Más que de que eso exista o esté en cualquier lugar, ¿no? Ni siquiera apropiarme de eso, sí, apropiarme. En realidad creo que lo más importante es lo que hace el cine, construir una realidad a partir de eso. Ok, ok. O sea, la imagen, ¿para qué me está sirviendo? La imagen me sirve para construir una narrativa acerca de la realidad. Okay. Una narrativa acerca de mí o una narrativa acerca del mundo en el que vivo. Pero ahí no hay documento. No es un documento.
porque la idea del documento no existe. Se congeló. ¿Sí? Se congeló la imagen. Déjame No, quitarme yo para que no... Mi conexión es inestable. ¿Sí? Siga, profe, siga. Sigo, ¿verdad? No, no Claro. importa. Sí. Tú no te congelaste, se congeló Teresa. Se congeló Ok. Teresa, exacto. Yo no entiendo mucho de esto. Teresa Sí. está congelada porque la dejaste en un pasmo absoluto de todos sus valores conceptuales, se los derrumbaste. Así que está en el desamparo en este momento. Por eso se puso la conexión. Claro, por eso se le rompió la Inestable. conexión. Pero sigue aquí, pobrecita. Sí, me desconecté, pero no importa, sigan, porque Ok. la conexión se volvió inestable y nada, me apagué el video para ver si era algo de eso, pero ya me conecté por otra red. Pero sigan que ya... Ahí sí. está, esa es la Te imagen, conectaste por otra parte. la por el imagen mecánica. Es inestable. Me Es conecté por el inestable, es fugaz, es Es fugaz, fugaz. es y fugaz. me quedé, ya, la explicación. Bueno, no importa. Sigan. Seguro. Entonces, la respuesta, ajá, ¿dónde estaba yo? Estamos en lo histórico de... Ah, ok, que es histórica y es Imagen. temporal. La imagen constituye una narrativa del mundo. Ajá. La imagen dialéctica es una imagen del lenguaje. No es una imagen de la percepción, es una imagen histórica y testimonial. Una imagen póstuma, diría uno, porque ya en el lenguaje hay algo muerto, hay algo que ya no está absolutamente vivo, en la que lo sido, lo acontecido, se muestra como sobrevivencia, como lo no sido aún. Una imagen entonces que no se observa ni se entiende, sino que pregunta, solicita, inquieta, reclama cognoscibilidad. Es decir, es una imagen que no da conocimiento, sino que reclama aprender a conocerla, ¿no? Una imagen que no se posee ni se elabora, sino que se hace presente, comparece, como la legibilidad propia de lo otro. En el libro de los pasajes, Benjamin dice, y abro comillas, el índice histórico de las imágenes no solo dice que pertenecían a un tiempo determinado, dice sobre todo que vienen a ser legibles en una época determinada. Y ese advenir a la legibilidad en un determinado punto crítico del movimiento en su interior. Cada presente está determinado por las imágenes que son sincrónicas con él. Cada hora es el ahora de una determinada cognoscibilidad. En él, la verdad está cargada de tiempo a reventar. No es así que lo pasado arroje luz sobre lo presente o lo presente sobre lo pasado, sino que es imagen aquello en lo cual lo sido comparece con el ahora, a la manera del relámpago en una constelación. En otras palabras, la imagen es la dialéctica en suspenso, la tensión, ¿no? Pues mientras la relación del presente con el pasado es puramente temporal, la de lo sido con el ahora es dialéctica. No es de naturaleza temporal, sino imaginal. ¿Ok? De figuras. La imagen dialéctica, así como el cine, es un montaje de fragmentos, ¿verdad? Un montaje de escenas, un montaje de pequeñas tomas, vamos a decir así. La imagen dialéctica, que hay que pensarla de acuerdo al cine, porque es una imagen, la imagen dialéctica tiene que ver con la imagen técnica, es una constelación en la que una figura imaginal, porque una constelación que es
la Osa Menor o la Osa Mayor, que es una constelación. Es un conjunto de elementos que la imaginación humana le da una figura que además no existe allí, ¿no? O sea, nada más lejano a una osa que la Osa Mayor. ¿Estamos? Sin embargo, esa constelación, ese conjunto de estrellas, le hemos dado esa figura. Eso es lo que llamamos constelación. Es el engranaje entre una cantidad de cosas que probablemente no tienen mayor relación entre sí, ¿verdad? Pero que terminan formando una figura imaginaria. Entonces, la imagen dialéctica es una constelación en la que una figura imaginal se forma, se concreta a partir de la sincronía que se produce entre distintas imágenes concretas, que además generan un reordenamiento de la significación. Imágenes del pasado, imágenes del presente, ¿verdad? La imagen dialéctica es una imagen con el tiempo, una imagen que posee temporalidad. Y es una imagen donde ese tiempo y ese engranaje de fragmentos está dado como tensión, como lucha, ¿verdad? Y allí es una imagen donde el ahora, el ahora, se encuentra con el pasado, pero no con lo que fue del pasado, sino con lo que no fue del pasado. A la base de esta noción de imagen dialéctica hay una idea muy particular de temporalidad, que de alguna manera es totalmente distinta de la temporalidad secuenciva y progresiva que estamos acostumbrados a pensar. Y que implicaría de alguna manera algo semejante a eso que han llamado poshistoria, ¿no? Primero, es una idea de tiempo discontinua, ni secuencial ni progresiva. El tiempo, es decir, el tiempo funciona por irrupción del pasado en el presente. ¿Okay? El presente es un lugar en el que lo pasado y lo futuro aparecen de modo, lo pasado como pasado, lo futuro como futuro, pero en el ahora se da, el ahora no es un momento en el tiempo, el ahora es un modo de reconfiguración del tiempo todo, donde lo pasado y lo presente se muestran de modo distinto. ¿Eso se entiende o no? Yo quería preguntarte algo con relación a eso que no me queda claro. Tiene que ver con que esa tensión que se da en donde el ahora se encuentra con el pasado, pero dices que el pasado que no ha sido. Eso me es difícil de entender. ¿En qué sentido el pasado que no ha sido? Ajá, con lo que fue truncado del pasado. Es decir, en la historia hay un progreso. El progreso para Benjamin, es decir, el progreso para Benjamin es de redención, no de superación. Es decir, no progresamos porque el presente es mejor que el pasado. Sí. Progresamos porque en el presente se redime parte del pasado. Ya. Fíjate, estamos hablando en términos de imagen, en términos de lenguaje. La historia está pensada como un tipo de narración, en ese sentido. Sí. No como un conjunto de hechos, sino una narración. ¿Qué es lo que yo sé del pasado? Lo que yo sé del pasado es lo que en el pasado triunfó. O sea, yo no sé del pasado quiénes fueron los vencidos, sino quiénes son los vencedores, ¿verdad? Sí. Para Benjamin, el presente
se relaciona con el pasado, no por los vencidos, no por los vencedores, no porque reconozca a los vencedores, sino porque de alguna manera puede permitir que algo de lo que en el pasado fue vencido se redima. Es decir, ¿cuál es el espíritu mesiánico de Benjamin? El espíritu mesiánico de Benjamin es construir, digamos, que el mundo sea lo más pleno posible. Es decir, y planificar es que todas las posibilidades se actualicen. Claro, pero Entonces, no es tan mesiánico como Hegel de pensar de que hay un progreso, porque si es como dices, que hay más de una narrativa, yo estoy poniendo esta palabra narrativa sin saber si entra aquí, yo pero también, o sea, yo la puse para, creo que es explícita. sí, o sea, hay más de una narrativa porque evidentemente, por lo que entiendo lo que me explicas, pues no es la narrativa del vencedor, sino que Exacto. al revisar este pasado, pues se permite que estas narrativas menores, entre comillas, vuelvan a aparecer o no sé. Exacto, y sean las que surjan. Ok, ok, Exacto. ok. Pero lo que hablo es del mesianismo. ¿Cuál es el cumplimiento de la realidad? El cumplimiento de la realidad no es que la realidad sea sino que haya, que la mayor cantidad de posibilidades sea actualizada. Y de alguna manera redimir es actualizar Pero algo que se fue. actualiza a través de la imagen, es decir, hace acto a través de la imagen. Esa es la característica de esa imagen dialéctica. O sea, la imagen, lo que te está diciendo Benjamin es que eso no sucede. Sucede porque se construye una figura imaginal y no una proposición teórica. ¿Qué es lo que decías antes? Que era que es la realidad la que cambia las ideas o las que influyen las ideas y no al contrario. O no tiene nada que ver. No, bueno, o sea, eso es lo de la praxis. Ok, Sí, ok, es sí, verdad. Son las condiciones de la infraestructura, son más condiciones de la infraestructura las que crean la superestructura. ok. Es decir, las ideas provienen de la situación Sí, material, vamos a sí, decirlo así. ¿Ok? Eso es sí. una cosa. Pero en ¿Cómo este se caso, redime el pasado? ajá. El pasado no se redime por una decisión. El pasado se redime porque se construye una figura que lo redime. Porque hay un figurar, y eso es lo que sería la imagen dialéctica. Hay un figurar que da lugar a que a esa figura que de alguna manera logra poner en ejercicio lo que no fue del pasado, se instale. Pero es una imagen porque siendo del lenguaje, no es aseverativa, ni es propositiva, es una construcción imaginal que además es fugaz. Desaparece sin que siquiera te des cuenta. Es tensa. ¿Se entiende? Creo que sí, solo que creo que entiendo la idea, aunque si trato de pensar en la imagen como aparición, me cuesta relacionar por ejemplo, el cine dentro de esa construcción fugaz que hace que ese pasado se redima. O sea, quisiera pensar como en un ejemplo específico y no logro ubicarlo, ¿sabes? Sí, es complicado. A ver.
la imagen dialéctica tiene las características que tiene el cine. Es decir, es una constelación, es decir, es un mecanismo, Sí. ¿verdad? Es un montaje, es una constelación de fragmentos. ¿Cuáles son los fragmentos? Los fragmentos son elementos de la hora y elementos del pasado. Es decir, en algún momento de nuestra existencia cotidiana, cosas con las que nos encontramos todos los días urgen, por ejemplo, recuperar algo a ver. No es lineal, no es una temporalidad lineal. No, no es una temporalidad, pero además, a ver, además es fugaz, además no es una, y además es imaginal, es decir, lo que hace es que se figura. Se ve muy bien en el arte, por ejemplo. Okay. Todas esas obras de arte que de alguna manera lo que hacen es apropiarse y reconstruir, recontextualizar, me acuerdo que llamaban eso. Fórmulas del arte anteriores tienen una temporalidad interna. ¿Por qué? Porque cuando tú ves esas obras de arte, tú estás viendo lo anterior también. Ahí hay un ejercicio de temporalidad. Ok. ¿Ok? Sí. Entonces, de alguna manera, en esa obra de arte, en esa, qué sé yo, en ese dibujo que recupera las meninas, por decir algo, que creo que hay unos españoles que hacen eso. Sí. Sí, sí. Entonces, de alguna manera, ahí tú ves una temporalidad y ahí ves una estructura que es imaginal. Estamos, esa misma idea, si la noción de redención está en Benjamin, es importantísima. Benjamin en algún momento dice, todos hemos sido esperados en la tierra, porque además todos tenemos el deber de redimir algo. Es decir, nosotros no estamos aquí de paso, estamos aquí para cumplir una especie de misión, y la misión es redimir alguna de las cosas truncadas del pasado. ¿Okay? Entonces sí, la de la imagen dialéctica es muy complicado pensarla. Bueno, pero me quedó más además, claro con el ejemplo que pusiste. Además, es inaprensible. Esa es una de las características que tiene, ¿no? A mí lo que me parece interesante es que propones, digamos, el vínculo constante de eso que tienes en el presente con toda una historia, pero no en términos de tradición, sino en términos de uso y en términos, además, de reconstrucción, de reconfiguración. Es decir, el pasado es para el presente algo a utilizar y algo, además, a reconfigurar, ¿no? Ok. El pasado truncado se hace presente en el ahora como lo que no fue y lo hace a través de la imagen dialéctica. Una imagen verdadera que solo dura el instante del despertar. Una imagen fugaz, efímera, en la que el pasado oprimido, lo no sido, se hace legible para el presente que le concierne. No en cualquier presente, sino en un presente particular. No todos los presentes tienen todo el pasado a su disposición.
sino que el pasado tiene que ver con algunos presentes. Y ahí se construye la constelación. Esta imagen verdadera le sobreviene al hombre, le irrumpe del improviso y lo asalta. Estas imágenes, que son constelaciones, que poseen en sí mismas tiempo, articulación y tensión, las compara Benjamin en alguno de sus apuntes con las fotografías, más con las placas fotosensibles que recuperan la luz que con las copias que figuran esa recuperación a la manera de una representación. Esta comparación, que puede parecer simplemente un recurso teórico, da pie para hacer algunos comentarios significativos con respecto, a lo que es una imagen dialéctica. Las placas fotosensibles tienen algunas particularidades. En ellas se imprime de modo inverso e invisible y como pura potencialidad el registro de algo ya sido. En este sentido, la placa fotosensible es lo radicalmente otro de la imagen representación, de la imagen objeto, de aquello que se constituye de acuerdo a las formas y operaciones espontáneas de la subjetividad. Las placas fotosensibles, los negativos, no son una figuración, sino una impresión, desde la que la figuración, la imagen objeto, puede ser revelada de distintas formas. En ellas lo dado se inscribe, se graba, se marca como potencia de figuración y ausencia de figura, nunca como presencia. Una suerte de lugar en el que la figura se encuentra oculta, velada, encubierta. Es decir, es esa idea de una imagen, ¿verdad?, que tiene las pistas, tiene la potencialidad, pero no aclara aquello que es. ¿Okay? En ella lo dado se inscribe, se graba, se marca como potencia de figuración y ausencia de figura. O presencia. En ese sentido, la placa fotosensible es una suerte de lugar en el que la figura se encuentra oculta, velada, encubierta. Por otra parte, esta es una impronta de la luz y lo que en ella se figure también se da gracias a la luz. A saber, a esa fuerza intangible, inaprensible, fugaz, que en su inmaterialidad tiene la facultad de revelar, de mostrar, de hacer visible. En definitiva, la placa fotosensible, el negativo, es una instancia potencial que contiene cifrado en un fragmento. Ay, Dios, ya va. Ay, qué marqué. No. Se me fue. Ya voy, ya voy. Me disculpa. Ajá, aquí está, ya va. En un fragmento lo que ha sido y que puede donarlo, darlo a la actualidad en una figura, una imagen que convoca en su presencia la realidad misma de aquello sido. Podemos decir entonces que en la placa fotosensible lo sido está a la vez conservado y suprimido, contenido pero no presente. ¿Estamos? No hay un problema de presencia. Si hay algo que la imagen dialéctrica no tiene, es darte una presencia. Lo que hace es construir una realidad. ¿Okay? Entonces, la imagen dialéctica opera como una suerte de placa fotosensible en la que trozos, fragmentos, elementos, lugares truncados del pasado se inscriben, se marcan, se graban como potencias de significación y de sentido, más allá de cualquier determinación subjetiva y de todo conocimiento estructurado, porque lo que se da son imágenes. Hay que advertir que en este sentido,
La imagen dialéctica es lo contrario a la narración histórica o a la tradición, en tanto que en ella lo que se manifiesta es justamente el pasado que no pudo ser, el pasado nunca presente, el pasado que resta pendiente como potencia de figuración. Por lo contrario, en la narración que se actualiza, la narración histórica, perdón, lo que se actualiza es aquello que logra realmente adquirir cuerpo, que logra constituirse. La experiencia que es significante puede convertirse en saber. Esta diferencia entre imagen dialéctica y narración anuncia dos elementos que son fundamentales para comprender lo que esta imagen es. Por una parte, la imagen dialéctica es un producto ligado a una cierta dimensión estética del conocimiento y no a una dimensión cognoscitiva. Es decir, está ligada a un mundo donde priva lo estético y no lo epistemológico. Por la otra, la imagen dialéctica es justamente aquello que es capaz de convertir la pobreza de significación en potencia de sentido. Bueno, díganme si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, por favor, hagan algo, digan algo. Sandra, había total. unas preguntas. Epson García preguntaba, ¿existe alguna relación entre la imagen movimiento de Deleuze y la imagen dialéctica de Benjamin? Y Milagros pregunta, ¿la noción de redención está en Benjamin? Ajá, la imagen movimiento de Deleuze es una interpretación del cine. Digamos, sí creo que tiene que ver con lo que Benjamin entiende de cine. Es decir, de alguna manera, bueno, evidentemente, pero no creo que tenga nada que ver con lo que llamamos imagen dialéctica. Creo que Deleuze ahí lo que hace es una extraordinaria y maravillosa interpretación o pensamiento de lo que el cine es. Eso por una parte. La imagen dialéctica es otra cosa, porque la imagen dialéctica no tiene consolidación. O sea, esa cosa fugaz. Es complicado. Pero porque además pasa, son esas... pero ¿en qué sentido me parece importante para el mundo contemporáneo? Me parece muy importante porque es una imagen tensa. Y es una imagen que además acude constantemente a lo yacido para producirse, ¿no? Y creo que en nuestro mundo contemporáneo, esa imagen que anda por todas partes opera un poco en ese sentido y de esa manera. Con respecto a la redención, sí, que decía, para Benjamin la redención es fundamental, es decir, es aquello para lo que somos esperados en la tierra. Es decir, todos tenemos un trabajo que cumplir, que no es solamente vivir o existir, sino que tiene que ver con redimir en alguna medida lo no sido de lo sido, aunque sea en una parte mínima. Y hemos sido, sí dice perdí muy la bellamente, señal, no sé si ¿ah? Dígame. ¿Qué? ¿Qué? ¿Alguien dijo algo? Y en ese sentido, creo que, bueno, su filosofía, que es una filosofía, Benjamin tiene un poco una filosofía, es una filosofía que persigue la justicia, de alguna manera, que está muy ligada a la idea de justicia. Y en ese sentido, de alguna manera, la redención es un elemento central en todo su pensamiento. ¿Algún otro comentario, alguna cosa? Nos quedan 10 minutos. Voy a tener que hacer esto más largo para hablar durante 10 minutos más.
Profe, soy Rafael Castillo. No me diga. Hola. Mira, disculpa, profe, pero me desconecté durante un buen rato y me perdí lo esencial, la discusión, y ya están en una dilucidación de la imagen dialéctica, que era una de las cosas importantes que yo quería Bueno, aclarar. te la perdiste, te tocará el texto. Exacto. Sí, porque yo veo que hay una secuencia ahí interesante de, bueno, en la clase que viene también lo podemos continuar conversando. Sí. Es como muy claro, digamos, el concepto de imagen cultural, el concepto de Ajá. imagen mecánica, pero luego el concepto de imagen dialéctica trastoca ese equilibrio conceptual que venía tan armadito, porque la imagen Sí. dialéctica se le puede, digamos, se puede vincular a la imagen cultural, a la imagen que tú llamas representativa o representacional. Ajá. Se puede hablar de imagen dialéctica también ahí en un cuadro de Cézanne, digo yo. Y se puede hablar de imagen dialéctica también en una imagen mecánica de acorazado Potemkin de Einstein. Es decir, que no veo que la imagen dialéctica No, claro, la imagen sea, dialéctica es otra diferenciación. es otra diferenciación. Exacto, Claro, son como si fueran dos, una diferenciación epocal, digamos correcto, así. Está correcto, la imagen representación y la imagen técnica, correcto, ¿verdad? Y esa es una diferencia, uno diría casi que es una diferenciación de materialismo histórico, casi. correcto. Es decir, las condiciones, ¿cómo se llama? Materiales imponen un tipo de imagen u otro, ¿no? Entonces, esa es una, y está por el otro lado lo que llamaríamos la imagen verdadera, que sería la imagen dialéctica, y las demás imágenes, ¿no? Okay. Pero lo interesante es que la imagen verdadera es una imagen, que sería la imagen dialéctica, ¿verdad? Es una imagen que tiene tiempo. Uh-huh. Entonces, el cuadro de Cézanne puede ser dialéctico. O sea, se puede leer dialécticamente. Se podría leer dialécticamente cuando logramos constatar ahí un elemento que tiene que ver con una constelación temporal. Correcto. Y Por claro que ejemplo, no, si no. hablara claro que se de puede. las obras Se de podría, Alejandro claro que se puede. Si no lo puedes hacer, no puede ser una imagen dialéctica. Claro. Porque Claro. creo que lo que, digamos, Benjamin de todas maneras construye la imagen dialéctica a partir de la imagen técnica. Uh-huh. Es decir, Yeah. La imagen dialéctica es una imagen del presente. Uh-huh. Del presente, que acuérdate, porque ¿qué es lo que le pasa a Benjamin? La revolución industrial. Si por una parte amplifica las capacidades perceptivas del hombre y le permite al hombre, tener una especie de campo de experiencias muchísimo más grande que lo que tenía antes, la revolución industrial empobrece la experiencia de los hombres. Claro. Claro. Eso también lo dice Ben. ¿Pero por qué la empobrece? Porque la revolución industrial, digamos, los tiempos han convertido los discursos en conocimientos y han abandonado la narración. Como la narración es irrecuperable, porque no son tiempos de narraciones, entonces esa experiencia empobrecida en el sentido de que no puedo narrármela, no puedo entenderla, no puedo decir cómo es. Puedo dar información acerca de ella, pero no puedo darle sentido
individual, personal, en ese ámbito aparece la imagen dialéctica como una relación con el pasado, con lo ya sido, en la cual es posible estructurar un sentido sin que sea narrativo. O sea, lo que no tiene la imagen dialéctica es un sentido narrativo, es una posibilidad de ser contada. Por eso todo esto del despertar y el fugaz y el momento del despertar y se va en un mismo instante porque hay la idea de constelación. Eso es una cosa que no es posible contar. No sé. Sí, bueno, conversaremos más sobre esto en próximos encuentros. Sí, señor. Profe, yo tengo una pregunta. Esto de la historia... ¿Cómo está? ¿Cómo está, profe? O sea, me parece si leemos, o sea, si mi lectura de Benjamin es correcta, que no se trata en esto de la redención, ¿no? Y después voy a lo de la imagen dialéctica, pero en esto de la redención no se trata de cambiar el sujeto histórico, es decir, no es que, bueno, los vencidos ahora pasan, por supuesto, a la posición de vencedores. Pero entonces la pregunta es si, o sea, si la justicia o la redención viene dada para Benjamin en el simple hecho de que comparece lo no sido. Simplemente en esa... Yo creo que sí. ¿Sí? Ah. Sí, yo creo que sí. Yo pienso que hay una noción de que sea lo más posible. Y en ese sentido, la simple aparición de lo no sido es ya un modo de redención. No es porque ahora sea el vencido el que va a ser el nuevo sujeto. No, nada de eso. No. No es un problema de revolución en ese sentido tan marxista del término. No. Es un problema mucho más de dar lugar a lo que no pudo ser, digámoslo así. Claro, pero en ese sentido no le quita fuerza política. Le quita fuerza política si ves la política, como una especie de comparecencia de todos, no le quita fuerza política. Okay. Le da una fuerza política que es distinta. Claro, si lo ves como una forma de emancipación, ya no. Ya no. Bueno, sí, de alguna manera hay una emancipación. Pero sí, pagar una deuda no quiere decir entregarle el mando al otro. Correcto. O sea, no es el otro extremo. Claro, y ahí están los dialécticos, además. Claro. Buenísimo. La visibilización, ¿no? Uh-huh. O sea, es un poco manejar la tensión o resolver la tensión a través de la visibilización de lo periférico o de lo que o de lo que fue truncado o de lo que no pudo ser, exacto. Es una resolución de las tensiones que es en realidad lo que configura la imagen dialéctica, ¿no? Claro, pero la imagen dialéctica es tensa. Ella no resuelve la tensión. Bueno, no la resuelve, pero hay alguna manifestación, digamos. La manifestación de la imagen dialéctica sería su visibilización. O la visibilización o sea, la figura que propone, sí, la cosa esa figural, yo no sé cómo llamar eso. Okay. Sí, imaginal. Okay. Es una palabra inexistente, pero bueno. Okay. Es una cosa así. A mí esto me da me lleva un poco a Hölderlin y a la imagen poética de alguna manera, ¿no? Todo lo que ¿no? ¿Por qué? Se va a caer la conexión.
Bueno, lo menos poético. no es bueno, a mí me parece todo esto muy poético, lo de Benjamin. ¿Sí, te parece? Sí, mucho, Ay, a mucho. mí que me parece tan prosaico. No, Es pues, una cosa así, o bueno, sea, imagínate que las imágenes se manejan a través de tensiones. pero es una imagen que son varias imágenes a la vez, esa es la cosa. Bueno, Que, por supuesto, con exacto. todo su materialismo histórico, materialismo dialéctico, todas esas cosas, pero me parece que tienen un sentido poético, no sé, intrínseco en todo esto. Es la sensación que tengo, ¿no? Sí, bueno, me parece chévere. Yo para nada, para mí Para es como nada. totalmente prosaica la cosa, es como Bueno, y habla de muy... la praxis y todo eso, pero me lleva por ahí como en ese sentido. Tendría que revisar. No, a mí lo que me parece, pues más bien lo que me parece es que él tuvo o sea, entender, hay una cosa muy bonita que hay en esa idea, ninguna imagen se sostiene sola. Toda imagen es una imagen con otras imágenes. Ok. Es decir, Es el ensamblaje ese. Es hay una especie el sí, de montaje. complicidad, que hace a la imagen verdadera. La imagen verdadera es una imagen que llama otras imágenes. La imagen verdadera es una imagen que hace acudir otras imágenes de otro tiempo. En ese sentido, es una constelación, tiene temporalidad, eso uno lo entendería. Pero eso no me parece poético, eso me parece cinematográfico. ¿Me entiendes? Es decir, Bueno, como una imagen es una imagen que es capaz de... Poiesis, si la entendemos como creador, podría ser que sí. okay. Porque la imagen cinematográfica es inmensamente creadora. Ajá. En ese sentido, construye un mundo. Pero Y además, esta imagen también es una imagen que construye un mundo, pero es esa idea que creo que tiene que ver con las imágenes contemporáneas. Ninguna imagen sobrevive sola. Toda imagen es parte de un gran conjunto de imágenes. Es una especie de compendio, es un mecanismo de pero además, imágenes. La aparición de una imagen llama inmediatamente una pero además, cantidad de imágenes. lo que tú hablaste es de ese poder que tiene sobre la gente. Así es. Así. Entonces, o sea, a mí me parece que está, o sea, ese análisis que hace de la contemporaneidad en su momento, bueno, me parece súper valioso, ¿no? Sí, yo creo que fue muy lúcido en Sí, ese sí. sentido. Sí. Está Bueno. muy interesante, muy interesante. Y es otra, como dices tú, es otra manera también de uno ver lo que tiene alrededor, porque uno lo maneja como una obviedad. Claro. Entonces, si esto es como un nivel más Pero además uno además tiene ese ejercicio. Uno cuando ve una imagen siempre ve un sistema de referencias. pero no consciente. O sea, lo ves, pero no lo Pero haces lo consciente. haces, exacto. Pero Exacto. eso es un poco, es decir, eso es una práctica muy contemporánea. Nosotros no vemos imágenes como por separado, No, sino pero que ya está vemos imágenes asimilada. en relación a una cantidad de imágenes. Y eso es interesante porque eso nos coloca en una imagen que es distinta. Claro, claro. Sí. Está muy En bien. ese sentido, el modelo de nuestra imagen es una imagen técnica. Sí. 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 Es Y más, no, por ejemplo, yo pienso que de alguna manera uno puede pensar que la experiencia que uno tiene contemporáneamente o el modelo de la experiencia contemporánea es el cine. Y que la experiencia de uno está formulada como está formulado el cine. Es decir, que el cine es una cosa tan inmensamente dominante que nos ha permitido una cantidad de modos de la experiencia que serían inauditos en otra época y que tiene que ver con el montaje, la fragmentariedad, una cantidad de capacidades que tiene nuestro mundo que le provienen de esa imagen, que es un mecanismo. pero además uno a veces
yo creo que uno percibe el mundo como si fuera una película. O sea, Bueno, el coronavirus para mí es una película absoluta. Y uno la realidad la ve como una película, o sea, tan alienados estamos con el cine, tan alienados estamos con el cine, que uno percibe la realidad muchas veces y dice, oye, esto parece una película, o sea, estamos en una película. Sí, pero yo me refiero a cosas aún más, no sé, como más fundamentales, o sea, en el sentido de ni siquiera es que tú lo hagas consciente, sino que uno tiene una capacidad para el fragmento, para la disgregación, para la comprensión del montaje, para montar su propia existencia. Bueno, que pareciera que la experiencia de que no es que el cine toma como modelo la experiencia, sino que la experiencia tomó como modelo el hacer del cine. Y a mí me parece que el mundo contemporáneo es un mundo cinematográfico, no porque se nos parezca una película, sino porque está elaborado con una especie de concatenación de elementos disociados los unos de los otros que además pueden responder de distintos modos de acuerdo a cómo los organices. Y estamos adiestrados de esa manera. O sea, hemos sido adiestrados por muchos años. Claro. Ahora viene la realidad virtual y la realidad aumentada. Bueno, eso es más o menos. Bueno, y por eso siento que los textos de Benjamin eran premonitorios en el sentido que él ya hacía esa transición entre lo que era la experiencia, la forma de experimentar el mundo antes del cine. O sea, la experiencia, eso que tú dijiste de la no de contemplación, sino de apropiación. O sea, en ese sentido el ser humano cambió completamente su percepción ante el... Completamente, sí. No solo ante la imagen, sino ante la... ante la existencia. Sí. He dicho. Es verdad. Sí. Muy cierto. Y nosotros podemos tener existencia muchísimo más disgregada, sin que eso sea patológico, de lo que pudieron haberla tenido otros seres humanos. No sabemos. A lo mejor estamos totalmente locos, pero digamos, somos capaces de convivir con esa disgregación. Sí. Qué bueno, qué bueno. Bueno. Para no dormir otra vez Tan bonita. Bueno, entonces ustedes, no te oímos, Constanza. Que si la próxima clase entonces sería el lunes que viene, ¿no? El lunes que viene ya es Agamben. Ok. Que tiene 80.500 maneras de tratar la imagen, no sé, bueno, eso es un lío. Pero hay un texto muy bonito Tú sugieres profanaciones, creo, ¿no? Ajá, en profanaciones está, que se llama... ¿Alguien lo tiene en PDF? Perdonen, porque... Yo tengo profanaciones en PDF. ¿Y lo puedes compartir? Sí, se lo puedo mandar como para leerlo antes de la clase y no. Sí. Gracias. Sí, porque él parece que, o sea, él no es un filósofo de la imagen, es un filósofo político, pero hace política desde la imagen, o utiliza la imagen como para todo. Maybeth lo compartió. Sí, Maybeth ya lo mira, tan Gracias. Bella. ¿Viste? Gracias. Mira, Maybeth, estás hablando como uruguaya. Lo sé, ya 5 años acá, entonces... Exacto, estás uruguaya. ¿Algún capítulo en especial de profanaciones? Se me olvidó, ¿cómo se llama creo que se llama la especie o se los busco y se los escribo. ¿Cuál es el texto particular que me parece interesantísimo? Bueno, gracias por compartir, Maite. Sí.
De nada. Bueno, Ok, bueno, perfecto. Buenísimo. aquí hay Pero más. esperaré los textos para completar el principio que llegué un pelo tarde. Sí, No se preocupe. qué pena, qué pena. Chao, profe, hasta luego. Podemos Hasta Chao, luego. profe. Ah, sí, Hasta el próximo lunes. Lunes. Hasta el lunes. chévere. Dale. Hasta el lunes. No se afeite la barba, Abrazos a todos. que a le queda todas. muy bien. Vale, chao. Vale. Chao. Saludos a todos, gracias Sandra y ¿Quieres? gracias Podemos Patricia. compartir el link del video de la clase de hoy. Ah, claro, buenísimo. Porfa, porfa. Bueno, entonces comparto eso con todos y también pues el material de la primera clase que nos dio Sandra, se la hacemos llegar también. Así, Ok, sí. gracias. Muy bien, por favor. Eso no, o sea, no está, tiene una, o sea, no es que esté muy bien escrito tampoco, no vayan a creer. Pero algo queda, algo queda. Chévere. Bueno, Gracias a todos. Chao. Bueno, gracias. Saludos. Chao.